de la Cámara de Diputados les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Ley General en Materia de Delitos Electorales comentada. En este acto nos acompañan el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, y a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, diputado. Agradecemos también la presencia de la diputada Marcela Guerra Castillo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada vicepresidenta. Y organizadora del evento. Y organizadora del evento, claro. El diputado Carlos Iriarte Mercado, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, diputado. Agradecemos la presencia de la licenciada Blanca Belén Mejía Godínez, fiscal electoral del Estado de Morelos. Muchas gracias, fiscal. Y agradecemos la presencia de los coordinadores de la obra jurídica que hoy se presenta, el doctor César Astudillo. Muchas gracias, doctor Astudillo. Y el licenciado Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, fiscal electoral del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos la asistencia a este acto de servidoras y servidores públicos de la Cámara de Diputados, así como de las personas invitadas a esta presentación. Para presentar la exposición de motivos de este acto y hacer la moderación en lo sucesivo del mismo, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Marcela Guerra Castillo. Por favor, diputada vicepresidenta. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos el placer y el privilegio de presentar este libro, este compendio, que significa la Ley General en Materia de Delitos Electorales comentada. Es un documento importantísimo porque en muy pocas ocasiones podemos tener este tipo de documentos de una ley comentada por tan sendos autores como los que hoy nos acompañan. Aquí está el doctor César Astudillo, está el doctor Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, que son los coordinadores de esta obra, de este compendio, donde viene cada uno de los artículos comentados por expertos. Y bueno, pues en este sentido, el tema, por ejemplo, vienen temas novedosos que se han presentado a lo largo de las últimas elecciones y que tiene que ver, por ejemplo, con nosotras las mujeres, el tema de violencia política de género, al que hemos enfrentado muchas de las que estamos aquí presentes, que además les doy la bienvenida a todas las diputadas y diputados y por supuesto a todos las personalidades que hoy están aquí. Y el tema de violencia de género es un tema recurrente en cada una de las elecciones en los tres órdenes de gobierno. Y hoy los coordinadores con un conocimiento pleno, me refiero a los coordinadores de esta obra, de este documento, en pleno conocimiento de la materia, dan sustento al valor en su contenido, al concentrar todos los elementos de análisis electoral que son y serán de gran ayuda para los partidos políticos, para los abogados electorales que muchas veces también se enfrentan al posterior a las contiendas, a los jueces, a los magistrados y a quienes están involucrados en el ámbito, como son los académicos, y por todo lo que tiene que ver con la operación jurídica y el interés de su estudio. Muchos temas como el financiamiento ilícito, que también muchos de los que hemos sido candidatos nos hemos enfrentado, al gran, que no es un fantasma, sino una realidad, el hecho de la presencia del crimen organizado en las elecciones, a la utilización indebida de los recursos públicos y privados, a la compra o condicionamiento del voto mediante programas sociales, la utilización del dinero y bienes y servicios públicos para actos de campaña, la coacción del voto a través de componendas por parte de servidores públicos y, por supuesto, lo que ya dije, la violencia política contra las mujeres. No está de más el estar aquí presentes en esta Cámara de los Diputados, en esta Casa de la Democracia, en esta Casa del Pueblo, para discutir un documento de esta naturaleza. Bienvenidos todos y bienvenidos también a los autores. No he terminado porque voy a dar ahora paso a quien es Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo una maestría en Derecho por Georgetown University en Washington, D.C. y actualmente es doctorado en Humanidades y en Arte.
En el ámbito público laboró en la Consejería Jurídica de la Embajada de México en Estados Unidos, comisionado ciudadano y consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León. Es de mi estado, es mi paisano y está muy joven, pero no porque esté joven no quiere decir que no sea un gran fiscal, una persona muy competente. Esto fue del periodo 2010 al 2014 y del 2014 al 2017 respectivamente. Desde marzo del 18 fue designado por el Congreso del Estado de Nuevo León como fiscal especializado en delitos electorales y el día 16 de febrero de este año fue electo para un nuevo periodo como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. En el ámbito privado ha ejercido como abogado, además como empresario, además de haber presidido diversas asociaciones de la sociedad civil. Es editorialista en varios medios de comunicación de la localidad y ha realizado diversas publicaciones en instituciones académicas, tales como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey y Copumex, y fue autor y coordinador de la obra Ley en materia de delitos electorales, comentada que hoy nos reúne este día. Editada por el Trian Blanche y autor de la obra Monitor Político en el año 2020, además de participar como conferencista en diversos foros vinculados con temáticas jurídicas y como catedrático del Tecnológico de Monterrey. El pasado 26 de julio del 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a su cargo asumió entonces la presidencia del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Le damos la más amplia bienvenida a nuestro autor y bueno, pues vamos a dar el uso de la palabra a nuestro coordinador para que presente su participación al diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, coordinador de nuestro grupo parlamentario del PRI, orgullosamente. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Saludo a doña Marcela, que animó la presentación de este libro, que además tiene una magnífica edición y además muy cómodo para la lectura. Ya lo podrán ustedes analizar por sus capítulos, por cómo acomodaron las explicaciones, los invitados que tienen. Dicen que en una presentación hay que decir que hay, y entonces les comparto algunos de los autores que están acá. Don César Astudillo, el señor fiscal, tiene textos de Marco Antonio Baños, de Jaime Cárdenas, de Enrique Díaz Aranda, de Naldiel Díaz, de Sergio Elías Gutiérrez, de Carla Street Humphrey Jordán, de Luis Espíndola Morales. Tiene una introducción de Santiago Nieto. También tiene un texto del señor fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti. Esto es lo que van a encontrar acá. Es de fácil manejo. Celebro mucho la presentación y que estén ustedes con nosotros. Este texto es indispensable para entender aspectos fundamentales del derecho electoral. Yo me gradué, porque sí salí, aunque digan que no, de leyes, hace como 40 años, ¿no? En el 86. Y no sé usted, fiscal, le conté la anécdota. En mi escuela, como en la libre de derecho, uno presentaba el examen sacando ficha. Entonces sacábamos una ficha y en eso uno hablaba de ese tema. Y en derecho administrativo, creo que en cuarto año, pues pasé yo y saqué mi ficha. Y mi ficha decía que era la LEOPE, la ley electoral de entonces. Y me dijo el maestro, bueno, pon lo que quieras. Se acabó que esa ley nunca la vas a aplicar. Estábamos en los tiempos que no había alternancia. Y luego ya cuando terminé dijo, qué bueno que te la aprendiste, qué 10, qué bueno que te la aprendiste, pero pues eso no va a ser útil en el futuro. Así dijo él. Hoy la legislación electoral es tremenda. Tanto la legislación sustantiva como la legislación penal, como los temas procedimentales, como los acuerdos que saca el INE en todos los sentidos. Pudieran hacerse una licenciatura solamente en eso. Este libro creo que nos ayuda muchísimo
para entender el fenómeno. Los delitos electorales, pues, al final del día son un fraude a la democracia, porque tratan de trastocar el resultado final, porque impiden el ejercicio de los derechos. Les agradezco a ustedes que estén acá y que se hayan acercado. Fiscal, ya tengo mi libro autografiado, me falta del señor Astudillo. Estamos de acuerdo que esta obra será de una gran utilidad. Sin embargo, yo quiero plantear dos problemas. El primero relacionado con las leyes generales. Parece un despropósito que estando presentando un libro sobre una ley general, yo hable sobre las leyes generales. Pero este país trae una dificultad. No hemos logrado entender si queremos ser un país centralista o un país federado. Y entonces empieza una abundancia de leyes generales y hoy hasta de un código único. Bueno, eso merma las facultades de los estados y merma las individualidades de las entidades federativas. Y nos hacen pasar a todos por una legislación que bien puede ser de avanzada para todos o bien puede ser de retroceso para todos. Creo que hay que seguir analizando este tema de salir por el lado de las leyes generales e irle quitando facultades a las entidades federativas. La fórmula de la Constitución, si mal no recuerdo, es todo lo no reservado para la federación le corresponde a los estados. Pues estamos a punto de que sea al revés, de hacer una pequeña lista de cosas que tienen facultad los estados y mejor decir todos para la federación. Nada más que este país así no surgió y así no nació y así no se ha entendido en 200 años. Y cuando hemos sido países centralistas hemos tenido fuertes dificultades. Y aquí lo conecto con algo que es de actualidad, el presupuesto que vamos a votar pronto. Cada vez más centralizado, cada vez más alejado de las entidades federativas, cada vez menos entendiendo nuestras circunstancias propias de cada entidad. Lo lógico es que yo, siendo parte de un partido, le echaría la culpa a todos nuestros adversarios y más a los que gobiernan, que luego no lo hacen tan bien. Pero este tema del federalismo todos hemos contribuido. Tenemos un Senado con una lista de senadores que ya no representa lo que era el Senado que nosotros pactamos y que es muy similar o era muy similar al norteamericano y que representaba a las entidades y que nos da un valor igual a todas las entidades. ¿Quién se está preocupando hoy por Colima? Nadie. Porque su peso poblacional no es tanto. Bueno, le bajaron, si mal no recuerdo, creo que un 15% del presupuesto del año anterior. A ver quién lo defiende acá, Entonces, esa es la importancia de volver a las entidades. Y ayer además le cayó una desgracia con el temblor y luego les llovió y bueno, ¿quién se preocupa por ellos? Y lo digo en el tema de quién los defiende en las tribunas, quién los defiende cuando están subrepresentados en términos del Senado. Esa es una preocupación. La segunda, y ya voy a acabar porque no se trata de escucharme a mí, pero si ya me conocen, ¿para qué me dejan hablar? La segunda es lo que dice doña Marcela con mucha razón. Es el tema de la influencia del narcotráfico en las elecciones. No lo digo con la discusión que hay ahorita en el Senado, porque que extendamos el tema del ejército 4 años no es toda la solución para la seguridad, es parte de la seguridad. Un tema importante es que los gobernadores enfrenten el tema de la inseguridad. Voy a poner 2, 3 ejemplos. Hoy, para las mujeres es difícil ser candidatas. Por la violencia de género, sí, pero una es la violencia del narcotráfico. Y es fácil sacar patrones de conducta en lugares donde no hay candidatas mujeres. Jalisco creo que ahorita tiene 2 municipios sin autoridad municipal. Es lo que yo tenía, porque pidió licencia en días pasados una alcaldesa. Bueno, ¿eso cuándo lo vamos a ver? ¿Por qué en este país asesinan al candidato que va arriba en las encuestas y no se suspende la elección? Si sigue la elección. Y aquí estuvimos en días pasados, no sé si estoy usted fiscal, cuando estuvimos discutiendo el tema de la reforma electoral y yo le preguntaba al señor Lorenzo Córdoba y a los que estaban ahí, pues, es que eso no nos toca. No me diga que eso no le toca. El mayor enemigo de la democracia es el narcotráfico. Claro que no le toca perseguir a los narcotraficantes, pero, hombre, protocolos, hombre, un observatorio que esté viendo estas condicionantes, estas variables, eso sí le toca. Bueno,
para bien, el INE ha intervenido en temas de género, para bien, el INE ha intervenido en temas de control de los medios cuando se desataban campañas, para bien ha intervenido en temas de financiamiento. Bueno, yo no le pido al INE que persiga a los narcotraficantes, pero que sí diga, oiga, en este observatorio, fíjese que notamos estas cosas curiosas, o que convoque a un gran debate nacional. Ese es el mayor enemigo que tenemos ahora en la democracia, el narcotráfico, que un día va a terminar decidiendo las elecciones y conduciendo el país si nos descuidamos. ¿Por qué? Pues porque yo estoy en un partido político y me doy cuenta cuando llega un alcalde y me dice, oye, o un candidato más bien, ya no quiero ser candidato. O sospechosamente un candidato se retira y luego ya nadie se quiere registrar. O cuando el narcotráfico presiona a los municipios hasta con la obra pública, pues eso hay que decirlo, y el INE debería decirlo. Yo dejo esos apuntes, le felicito mucho a Marcela por convocarnos acá, a los autores, a los coordinadores del libro y a los autores. Y bueno, algunos de nosotros hay que leerlos, no va a ser que nos pase algo malo. Gracias. Muchas gracias, diputado coordinador Rubén Ignacio Moreira, por sus comentarios, por sus reflexiones muy importantes. Y le vamos a dar el uso de la palabra para su participación a la licenciada Blanca Belén Mejía Godínez, fiscal electoral del Estado de Morelos. Adelante, favor de tomarla, quiere tomar desde su lugar. Adelante. Gracias, César. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí estar en este recinto legislativo y un agradecimiento sobre todo a esta invitación y sobre todo el impulso que dieron tanto el doctor Gilberto de Hoyos Colofón como César Astudillo para estar aquí aportando o exponiendo unas consideraciones tan valiosas de esta obra que es muy importante, como lo es la Ley General en materia de delitos electorales comentada. Bien, no quiero empezar sin agradecer a todo el presidium que nos acompaña. Muchísimas gracias, me honra mucho estar aquí con todas personalidades prestigiadas. Gracias, de verdad es un placer estar el día de hoy aquí. El Estado de Derecho es importante para la democracia, no solo por su efecto político, social de orden, estabilidad y legitimidad, sino del poder público, pero también de la forma de gobierno, esta forma de gobierno que a través de los ciudadanos tienen esta libertad de elegir a sus gobernantes, a través de la participación ciudadana y haciendo con esto uso del ejercicio del gobierno. La democracia de nuestro país es el medio por el cual el Estado otorga a todos los ciudadanos igualdad política, jurídica y social. Es importante mencionar que todos los procesos electorales tienen ciertas particularidades, algunos son más complejos que otros. Sin embargo, cada uno tiene sus ciertas diferencias. Pero sin duda alguna, cada proceso electoral va generando una democracia en nuestro país, es decir, nuestro sistema democrático se ha ido transformando. En los procesos electorales se ve la colaboración y la estrategia, esta estrategia de las autoridades electorales, a través de su competencia y desde sus trincheras, cada competencia y cada instancia de estas instituciones electorales suman fuerzas, toda vez que podemos ver en un proceso electoral que se pueden presentar desde una falta administrativa hasta la anulación de una elección o se puede presentar una conducta ilícita que se traduce en delitos electorales. Es por ello que en el proceso electoral se ve la perspectiva desde el ámbito administrativo, jurisdiccional y de procuración de justicia. Es por ello que el día de hoy resalto con mucho orgullo la importancia de este texto,
texto donde están los coordinadores expertos en materia penal electoral y que para mí es un placer estar compartiendo presidium hoy con ustedes. Coordinadores, el amigo Gilberto de Pablo de Hoyos Colofón y César Astudillo. Muchísimas felicidades por esta obra y sin duda también a los 41 autores que sumaron valiosos comentarios y análisis y estudios en esta obra. Felicidades a todos ellos. Esta obra, este texto cuenta con un análisis, con comentarios que van desde el rango académico como especialistas en derecho penal electoral, lo que convierte sin duda a esta obra en un pilar tanto para las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales como para los legisladores, los institutos políticos, los candidatos y también los abogados, pero sobre todo a la ciudadanía en general. Ello tomando en cuenta que la participación ciudadana es importante en todo proceso electoral. El ciudadano debe tener la certeza de que cuenta con reglas precisas y claras, pero sobre todo debe de tener la seguridad de que cuenta con instancias que cuidan y protegen su voto, como lo es las fiscalías especializadas en delitos electorales. A lo largo de la democracia en nuestro país se han presentado diversas conductas ilícitas que se traducen en delitos electorales. Hemos cruzado desafíos y problemas que cuestionan su efectividad de gozar de igualdad de condiciones y con altos niveles de integración, en donde el principio esencial se sustenta en la igualdad de los ciudadanos a través de la participación electoral. En esta transición de nuestro sistema democrático nació un catálogo de conductas antidemocráticas, originando el nacimiento de leyes especiales, leyes especializadas en materia penal electoral. De ahí la importancia de esta obra comentada, que se encuentra debidamente estructurada al ser abordada en el orden en que se visualiza la Ley General en materia de delitos electorales, iniciando desde un objeto y definiciones y sobre todo las reglas de los delitos electorales, analizando la competencia, las facultades y la coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Esta obra es de aplaudirse, es el primer libro comentado de la Ley General en materia de delitos electorales. Se trata y es una herramienta, estoy segura, de suma relevancia para quienes nos dedicamos a esta rama de materia penal electoral. Tiene ciertas particularidades esta rama de materia penal electoral. Este texto contribuye a disipar dudas respecto de la aplicación de los delitos electorales, es decir, de las conductas que se expresan de los artículos y cuándo se materializa o se configura el tipo penal. Nos aportan valiosos comentarios de excelentes autores, quienes comparten y expresan sus argumentos en cada uno de los artículos de la ley en cita, mismos que contribuyen para un mayor entendimiento y aportación de las conductas penales tipificadas en la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Sabemos que esta ley citada es relativamente nueva, lo que en muchas ocasiones se tiene duda de la aplicación de los elementos de tipo penal que se configuran. Sin embargo, este texto es de gran apoyo para los profesionales de la materia, llámese autoridades federales, locales, litigantes y académicos, al explicar de una manera teórica doctrinal antecedentes sobre el artículo en análisis, para posteriormente examinar y estudiar el tipo penal, desde una perspectiva tanto internacional como federal y local, lo que permite una mayor comprensión sobre la actualización de los elementos de tipo penal de cada una de las conductas. Además, algo que me parece también sobresaliente es el tema del bien jurídico tutelado. Se trata de algo que puede ser tangible o intangible, considerado valioso a un nivel que merece una garantía legal de no ser quebrantado por la acción de un tercero. Cabe destacar que en este texto se explica que un delito electoral puede tener varios bienes jurídicos tutelados. Es por ello la aportación tan importante de esta obra.
En esta obra encontramos criterios jurisprudenciales que sin lugar a dudas son una herramienta de gran apoyo, dado que se refiere sobre los precedentes que ha resuelto diversas autoridades federales, como lo es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, aborda un análisis, hace un estudio que se toman en cuenta diversos asuntos encontrados en concreto, que se han resuelto incluso por el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de una manera que aborda y hace una hipótesis de cada artículo. Se puede apreciar en esta obra que los comentarios realizados por los autores de este texto basan sus argumentaciones en el artículo citado de la Ley General en materia de delitos electorales, pero al final hacen una breve conclusión, esa conclusión que hace una desmenución, que va deshebrando lo del delito electoral, las hipótesis que se pueden presentar en los delitos electorales. Es muy importante, la verdad es que estoy muy contenta de esta obra, que en lo particular en la Fiscalía del Estado de Morelos ha contribuido bastante, porque como les comento, los delitos electorales son novedosos y dentro de ellos hay delitos que se han tipificado de reciente creación, como es la violencia política contra la mujer en razón de género. Delitos que sin duda hay mucho por deshebrar, pero este texto y esta obra son de gran relevancia y aportación para los distintos rangos académicos y profesionales. Falta mucho por avanzar y estoy segura que esta obra es la primera de muchas que habrá, porque los delitos electorales se van transformando, se van deshebrando y estoy segura que con esto se puede seguir especializando en el rango de los jueces de control. Esos jueces que para mi punto de vista deben de tener una especialización para efecto de que se pueda llevar a cabo la procuración de justicia de una manera efectiva. Gracias. Muchas gracias, señora fiscal, licenciada Blanca Belén Mejía, por sus, ella es fiscal electoral y repito, del Estado de Morelos. Gracias por su presentación y sus reflexiones. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Iriarte Mercado para emitir su presentación. Gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos a los dos autores de este esfuerzo coordinado, con el permiso de mi coordinador, de mis compañeras y compañeros diputados, bienvenida. Quisiera hacer mi presentación la presentación de este libro a partir de 3 experiencias personales. Una, como funcionario de casilla, allá a mitad de los 80s. La segunda, me tocó en el 91 ver la última calificación de la Cámara de Diputados que calificaba por sí misma su elección, 1991, 55 legislatura. Y la tercera, como representante ante el Consejo General del Instituto Electoral en mi estado, en el Estado de México. 3 experiencias que marcan mi perspectiva respecto de esta obra que me parece relevante. Entendemos todos que un sistema democrático evoluciona a partir de todas sus dimensiones y lo han enunciado quienes me antecedieron el uso de la palabra, que los procedimientos democráticos trascienden también en la actividad comunitaria. Los esfuerzos de retomar voces o experiencias o maneras de organizarse de la sociedad están vertidas en nuestras disposiciones electorales, porque no podemos perder de vista, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, usos y costumbres difíciles de comprender, pero es una realidad hoy que acontece en el estado de Oaxaca. Y como cualquier sistema democrático se construye a lo largo del tiempo. Y cualquier sistema, particularmente para consolidarlo, requiere de incentivos, sí, que alienten la participación y también de límites. Y ahí es donde se incorporan las sanciones, porque sin las sanciones los límites solamente quedan en enunciados. Y mucho a lo largo de las disposiciones electorales en nuestro país eran enunciados que no tenía ninguna sanción. Digamos, la expresión esta de que no tenía dientes la ley para limitar conductas o comportamientos que pues impedían la libre participación de las personas en procesos democráticos. Y otro reto que tenemos, porque entendemos que la materia electoral pudiera ser hostil, pudiera ser para muchos muy difícil de comprender, es cómo socializar que los sistemas democráticos o las disposiciones de un sistema democrático forman ciudadanía, que es, yo creo desde mi punto de vista, una de las aportaciones más importantes de la obra. Cómo ejemplificar, cómo ilustrar,
cómo mostrar al lector o a quienes interesados en la materia, hay vocaciones, talentos, experiencias de vida que se han ido especializando para, si me lo permiten, construir un México mejor a partir de un sistema democrático cada vez más sólido. Y esto hace que la obra, que se complementa muy bien, que la administraron muy bien por la diversidad de autores y por la experiencia misma de cada uno de ellos, es más de diferentes entidades de la República, seguro estoy que sus experiencias de vida también están vertidas ahí, nos van a permitir comprender algo que requiere el Estado de Mexicano. Fortalecer el Estado de Mexicano es saber qué México queremos, a qué México aspiramos nosotros a obtener. Y lo que sustenta cada una de las participaciones es la evolución de las disposiciones jurídicas, que hay un antecedente, que hay un contexto o una realidad que llevó a quienes forman parte de este esfuerzo a entender que la mejor manera de cohabitar y coexistir en nuestro país es a partir de las libertades y que esas libertades se puedan manifestar o expresar en un sistema democrático como el nuestro. Las condiciones jurídicos sociales o sociales jurídicas, como quisiéramos ponerlos, plantea algo la obra. Las realidades en muchos estados de la República hace que cada uno, como mencionó el coordinador Rubén Moreira, en estados soberanos, libres y soberanos, pues tengan disposiciones jurídicas en base al avance que han tenido a lo largo de los años en sus estados. Y eso ha hecho que disposiciones o leyes generales traten de homologar algunas consideraciones o criterios para las sanciones o incluso para los incentivos. Ese es uno de los grandes retos que ha tenido nuestro sistema electoral mexicano, porque no es lo mismo, como mencioné, en el caso de Oaxaca, es una realidad distinta, o en el caso de Baja California Sur, en donde las distancias obligan a que un funcionario del Instituto Electoral pues tenga que trasladarse 5 o 6 horas en carretera para una actividad que en la zona metropolitana del Valle de México te llevaría no más de media hora en condiciones óptimas o incluso con un transporte público muy, muy seguro. Y en el caso de Baja California pues tendrás que tomar un camión para tomar 5 o 6 horas, pernoctar, hacer la actividad y regresar a la sede donde está el Instituto Electoral. De ahí que nosotros tenemos que buscar y entender cómo aportar recursos también desde la Cámara de Diputados para que el Instituto Electoral continúe con esta función tan importante para nuestro país. Algo que también aporta la obra y que quisiera destacar es el nivel de especialización de quienes participan en la misma. Habla, y lo comentó la fiscal, el Estado de Derecho, que es tan indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, pues quienes aportan en la obra sus experiencias. Esta hiperespecialización en materia de derecho penal y penal electoral, pues habla de los retos que se tienen rumbo a lo que vamos a discutir o estaremos discutiendo en próximas semanas o meses respecto de propuestas de reformas electorales, muchas que tenemos aquí en la Cámara de Diputados. Yo quisiera concluir con la felicitación de quienes coordinaron esta obra, que la aportación más sensible de la misma es cómo hacer para que la sociedad toda comprenda que en la manera en que fortalecemos el sistema democrático, fortalecemos para nosotros mismos la libertad para desarrollarnos plenamente en un entorno tan retador como el que contamos. Y que finalmente, ustedes como quienes son especialistas en materia electoral, pues yo diría son patriotas, porque en cada voluntad, cada participación están aportando algo para este país que tanto requiere una vida democrática sólida y fuerte. ¿Sería cuánto? Muchas gracias por sus comentarios, diputado Carlos Iriarte Mercado, y le damos la bienvenida y pedimos que pase al podio a presentar a la diputada Claudia Selene Ávila Flores. Por favor. Unas palabras. Diputada, adelante, diputada. Muchas gracias. Saludo con cariño a toda la mesa. Igualmente. Mi querido amigo, entrañable, gran académico, doctor César Astudillo. Diputado. Mucho gusto, Selene Ávila. Querida amiga de tantos años. Gracias. Ay, no me la esperaba. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes este gran texto, esta reflexión
más que un texto, la verdad es que son años de estudio de un gran académico, amigo mío, doctor en Derecho, César Astudillo Reyes, a quien me unen años de amistad, por lo menos una década, ¿no? Yo creo. Si no es que más. Además, tuve el privilegio de que me diera cátedra alguna vez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un hombre de quien se aprende mucho, que se sitúa al centro, más allá de afanes partidistas, es un académico pulcro. La mayoría de sus libros he de decir que los he leído, muchos aparecen en mi Instagram, César. Uno de mis favoritos tiene que ver con el bloque de constitucionalidad. Es un libro así de gordo, gris y azul, ¿no? Correcto. Algo así va el nombre, pero está en mi Instagram, entre otros son mi Biblia con la que consulto. Nos conocemos, les decía yo, hace ya varios años. He de aclarar que yo por aquellos entonces pues estaba como en la primaria y César ya estudiaba en España, por supuesto, ¿no? Para que no vayan a hacer cálculos. Entonces, hablar de la ley general en materia de delitos electorales comentada, cuando César me manda un WhatsApp, el doctor Astudillo, pues para mí me pareció un privilegio y tuvimos que hacer malabares para estar aquí porque tenemos pues muchas cosas pendientes que sacar. Estoy en la Comisión de Presupuesto, estoy en otras cosas, defendiendo el tema de salud y demás, pero no quise pasar sin antes felicitarlo por su gran esfuerzo. No voy a abundar ya en el contenido porque sé que lo han hecho ustedes de manera impecable, pero sí quiero hablar de un tema que es indispensable para el avance y el fortalecimiento de las instituciones y de la solidez de las mismas. Hablar de delitos electorales y dejarlos impunes no me parece que fortalezca al sistema democrático, de ahí la importancia de esta obra. Todos sabemos que la democracia es perfectible, que la democracia tiene que irse ajustando a las nuevas reglas del juego. Yo nunca he sido alguien que se desgarra las vestiduras porque después de los procesos electorales hay que hacer ajustes. Me parece que son necesarios. No podemos tener las mismas reglas del juego que cuando teníamos un partido hegemónico, que cuando tenemos ahora un sistema de partidos, que cuando las fuerzas y la correlación de estos se mueven, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos tener una democracia sólida si los delitos electorales no encuentran la salida y la parte punitiva a estos. Ahora la reflexión es, en la parte punitiva no es lo mismo la señora, el último eslabón de la cadena que reparte la torta, que pues las grandes operaciones que desvían cantidades multimillonarias e inclusive en dólares para financiar campañas. Entonces, es un foco rojo que hay que atender porque no puede haber una verdadera democracia o solidez en la misma si este tema no es atendido. Y Santiago Nieto Castillo, otro buen amigo, otro gran académico, pues sufrió las consecuencias de haber denunciado lo que pasaba con un delito electoral, y no es que se la dedique a ningún partido. Yo la verdad es que transito con todos los partidos políticos porque creo en poner los puentes y no en dinamitarlos, y porque creo que los pecados están en todos lados, por decirlo de alguna manera, y que no es el dedo flamígero el que señala, sino el afán de robustecer al sistema democrático de este país y a sus instituciones. Tenemos en puerta una reforma político-electoral, como ustedes ya lo saben, que hemos discutido en foros. Hay cosas en las que tenemos coincidencias, hay cosas en las que tenemos divergencias. Yo a lo que llamo es a la buena política, a la voluntad de poner estos puentes, de robustecer esta reforma, de sacar lo mejor de nosotros mismos, de nuestras capacidades para darle a este país la solidez que necesita
para que tenga no solamente una democracia mucho más robusta, más barata, sino instituciones fuertes, instituciones que aporten gobernanza, gobernabilidad, una democracia que vaya transitando de la democracia procedimental a una democracia mucho más efectiva, donde no se quede nada más el voto en la urna, sino que transforme la vida de la gente para que tenga este país un nuevo rumbo y un nuevo destino. Me estoy saliendo del contenido del libro porque sé que ustedes han abundado en ello, pero a lo que hago votos es que oposición y gobierno construyamos un nuevo destino para esta nación, para nuestra gente, para sus instituciones. Nosotros elegimos si pasamos al basurero de la multicitada triste historia o marcamos los libros de la misma. Creo que unidos podemos transformar el rumbo y el destino de una nación, de sus instituciones, de la República y de la democracia también. Y por eso es bueno tener académicos como César Astudillo con su altura de miras, que sin polarizar, sin politizar y pensando en la solidez de las instituciones de este país, son capaces de dedicar horas de su tiempo para escribir tantos libros. César, ¿cuántos libros llevas publicados ya? Uno que otro. ¿30? ¿40? Uno que otro. Más de 20. Más todos tus escritos en todos los demás periódicos. Y cuando no está dando clases aquí y allá. Y qué bueno, a mí me hace muy feliz que además sea Puma, porque yo soy Puma. Pero bueno, también queremos a los de la UAM y a los de las demás universidades públicas y también privadas, porque en todos lados hay talento. Así que muchísimas felicidades, César Astudillo. Yo celebro que se convoque al análisis de este libro. Además, por supuesto, el prólogo de Santiago Nieto Castillo, el prefacio de José Agustín Ortiz Pinchetti. Y bueno, de verdad que yo comencé a leerlo, todavía no lo termino, me parece un deleite como todas las obras del doctor Astudillo. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que deberíamos de hacer otro encuentro e ir desmenuzando y detallando cada uno de los capítulos y vernos muy pronto, porque este tema da para mucho. Yo le comentaba ya por último ayer a César si el tema incluía el asunto de la prisión preventiva oficiosa, que se incluyó el tema de los delitos electorales como un delito grave. Este es un tema que creo que tenemos que debatir a profundidad, porque ponía yo el ejemplo de que no es lo mismo la señora que pues está haciendo ahí la operación Tinaco que la desviación a través de lo que hemos conocido, y no voy a poner nombres de partidos para no politizar el asunto, pero que sabemos cómo se han desviado cantidades multimillonarias. Entonces, ¿cuál es el parámetro para decir amerita prisión preventiva oficiosa la señora que entregó el frutzi, o quien entregó los monederos, o quien tuvo amigos de un expresidente, o quien… Hay cosas que afinar y no hay por qué espantarnos. Precisamente para eso estamos aquí, para reformar aquello que tengamos que solventar. No hay para qué desgarrarse las vestiduras, nada es inamovible, todo lo podemos ir corrigiendo y solventando con voluntad política. Yo lo único que pediría sería altura de miras, no politizar las cosas y ser mejores, porque sí podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y hacer una política distinta, sí lo somos. Y yo creo que un día la historia de este país tendrá un nuevo resplandor. Gracias por invitarme, que el éxito siga siendo nuestro destino, por nuestra gente, nuestro pueblo, por la República. Gracias, que pasen una espléndida tarde. Muchas gracias, diputada Felicidades, Claudia Selene Ávila Flores, por su participación, y tiene el uso de la palabra el doctor César Astudillo, coordinador de la obra jurídica. Muchas gracias.
Constituye para mí motivo de gran satisfacción estar presente en esta Cámara de Diputados, representante de nuestra nación. En primer lugar, quiero agradecer, gracias a la diputada Marcela Guerra por permitirnos estar al fiscal Gilberto de Hoyos y a mí presentando esta obra que coordinamos. Gracias a quienes nos acompañan en el panel, he podido escuchar sus intervenciones, todas muy importantes y muy agudas. Yo básicamente estoy aquí para agradecer todos los que hicieron posible esta obra. Finalmente, el fiscal Gilberto de Hoyos y yo realizamos básicamente una labor de coordinación. Participan en el libro 41 autoras y autores, y lo cierto es que cada vez que advertimos la importancia de una nueva ley, una nueva legislación emanada de los órganos representativos de nuestro país, advertimos también la necesidad de explicarla para los especialistas, pero para quienes están apenas acercándose a una determinada materia. Cuando advertimos que esta nueva ley general dio a la luz y replanteó 20 años después los delitos electorales previstos desde 1994, coincidimos en que era muy importante establecer este formato, un formato de ley comentada en donde le pidiéramos a autores, a verdaderos especialistas que fueran comentando artículo por artículo. Lo cierto es que dentro de la ley, que si bien es cierto tiene pocos artículos, hay algunos artículos que tienen muchas fracciones para ir estableciendo supuestos específicos en base a los sujetos activos de una conducta delictiva, en base a la propia conducta, en base a las sanciones, en base a las condiciones de comisión de las conductas delictivas, y en ese sentido, para abordar un artículo fue necesario invitar a más de un autor. Pero lo cierto es que si ustedes ven a quienes congregamos, sí me parece que es motivo de orgullo ver que todos los fiscales de la FEPADE vivos participaron, que se encuentran vivos en la actualidad, participaron en el libro. También convocamos a un conjunto muy amplio de fiscales electorales, hombres y mujeres de las entidades federativas, convocamos a consejeros electorales, tanto del INE como de los estados, a magistrados electorales, a magistrados, a notarios públicos de las entidades federativas y claramente a académicos. Lo cierto es que terminó por ser una obra que reúne la participación de 41 personas en reflexiones que son un poco voluminosas porque el libro tiene 650 páginas. Pero lo que me parece que hay que destacar es que esta obra, en perspectiva, demuestra los esfuerzos políticos, los esfuerzos institucionales vinculados a una doble aspiración histórica. La primera es que como mexicanas, como mexicanos, tengamos la posibilidad de emitir genuinamente nuestro sufragio cada vez que somos convocados a elecciones en nuestro país. Y por emisión genuina del sufragio, pienso en una emisión libre, en primer lugar, en una emisión informada por parte de la ciudadanía, en una emisión consciente y, ¿por qué no?, en una emisión decidida de las opciones políticas por las cuales podemos optar. Pero en segundo lugar, la otra aspiración, que además es de larga data, lleva más de 40 años en nuestro país, es porque tengamos un sistema democrático saludable y vigoroso. ¿Y qué entiendo por salud de nuestro sistema democrático? La salud de nuestro sistema democrático pasa por, me parece, prevenir, sancionar y en su caso enfrentar y también curar los principales males que aquejan a nuestro sistema. Y no hay males que pongan en mayor riesgo la salud de nuestra democracia que aquellas que atacan su integridad. En ese sentido, todos los delitos electorales incorporados a esta ley tienen como objeto prevenir, ¿sí?, este bien jurídico tutelado, que es, garantizar que este bien jurídico tutelado no se afecte, que es la integridad de los procesos electorales, la integridad de la emisión del sufragio, la integridad de las instituciones y de los procesos electorales. En ese sentido, me parece que el hecho que nos hayan invitado
a presentar este libro en este momento es también muy satisfactorio y muy importante. ¿Por qué? Porque estamos a poco menos de un año de dos elecciones muy relevantes para nuestro país, como son la del estado de Coahuila y la del estado de México, pero también estamos en el marco ya de menos de 2 años de concurrir a otras elecciones históricas por su tamaño, que son las elecciones generales de 2024. Y en ese sentido me parece que esto nos da ocasión de señalar que este libro tiene la aspiración de fomentar 3 cosas muy relevantes, tanto para Gilberto como para mí, en calidad de coordinadores. En primer lugar, la cultura cívica; en segundo lugar, la cultura democrática; y en tercer lugar, la cultura de la legalidad. No es lo mismo. La cultura cívica tiene en la mira a las personas, a los ciudadanos. ¿Para qué? Para infundir en ellos, sobre todo, la conciencia de lo que representa el ejercicio de sus derechos en libertad, para emitir este voto fidedigno, este voto consciente, este voto informado al que ya me he referido. En cambio, la cultura democrática tiene en el centro a los partidos políticos y a sus candidatos. ¿Para qué? Para decirles algo que parece muy sencillo, pero que a veces se nos va como un referente. Toda democracia necesita demócratas, y los principales actores de la democracia son, por un lado, los partidos y sus candidaturas, y por el otro lado, la ciudadanía. Y en ese sentido, este libro, en esencia, lo que hace también es conminar, invitar a la clase política a que se conduzca con miras a esos referentes, esos grandes valores, esos fines democráticos que al final son los que permiten una convivencia colectiva en armonía entre todos. Y la última es la cultura de la legalidad. Y aquí la cultura de la legalidad básicamente consiste en una exigencia a las instituciones gubernamentales para que en su actuar dentro y fuera de las elecciones se conduzcan con apego a las normas establecidas, porque todo aquello que hagan por fuera de las normas legales implicará mover las condiciones de paridad en el acceso y el ejercicio de en el acceso a la contienda electoral y potencialmente en sus resultados. Todo esto con el objeto de blindar a la sociedad en el principal reto de las elecciones venideras. Yo también coincido con el diputado Moreira. El principal reto hoy, a varios años de la emisión de la Ley General de Delitos Electorales, tiene que ver con qué vamos a hacer para prevenir la injerencia del crimen organizado en las elecciones. En 2014, este elemento no fue tan relevante como hoy lo es. En consecuencia, es una invitación también a que dentro de la discusión de la hipotética reforma electoral se abra un apartado para revisar también la Ley General en materia de delitos electorales en este punto en específico. Repito, en 2014 la presencia del crimen organizado, si bien existía, era en otra consideración, en otras circunstancias, en otra extensión, pero muy distinta a como la estamos viendo hoy en día, y en ese sentido me parece que la reflexión tiene que ver con la capacidad de injerencia y de manipulación que hoy ejerce el crimen organizado, con su poder no solamente armamentista, económico y lo peor, su capacidad de infundir miedo, de inmovilizarnos individualmente y como sociedad. Y me parece que esa es una reflexión que se debe dar en el seno de esta Cámara de Diputados para tratar de fortalecer la ley en la materia para garantizar la integridad de nuestra salud democrática. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor César Astudillo, coordinador de la obra jurídica. Y ahora, para concluir, con broche de oro, la presentación y participación del licenciado Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, el fiscal electoral del Estado de Nuevo León y coordinador de esta obra también. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por hacer esta invitación
en especial al diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, a la diputada Marcela Guerra, muchas gracias, amiga diputada, por organizar y gestionar que se lleve a cabo esta presentación del libro el día de hoy ante esta soberanía. Saludar también con mucho gusto a la diputada Selene Ávila, muchas gracias, diputada, por acompañarnos el día de hoy. Saludo con mucho gusto también al diputado Carlos Iriarte, muchas gracias, diputado, por aceptar la invitación de presentar este libro. A mi amiga fiscal, Belén Mejía, fiscal electoral del estado de Morelos, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente a mi amigo, el doctor César Astudillo, coordinador de esta obra, te agradezco también siempre, César, por todo el apoyo y llevar a cabo este proyecto editorial. Saludo con mucho gusto a los servidores y servidoras públicas de la Cámara de Diputados, también a los servidores públicos que me acompañan el día de hoy de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al licenciado Héctor Rodríguez, quien estuvo a cargo de este proyecto editorial en la FE de Nuevo León, y el licenciado Michael Banda, que es director jurídico, que también pues, colaboró con esta obra. Y saludar también a los diputados y diputadas que se encuentran el día de hoy. Yo traigo varias reflexiones relacionadas con el tema de los delitos electorales y del involucramiento o de la participación de la función específica que tiene una fiscalía electoral, pero antes de eso quisiera comentarles, o sea, el por qué surge este proyecto editorial de la ley comentada. Cuando iniciamos el proyecto de la FE de Nuevo León en 2018, cuando se crean 3 fiscalías autónomas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Fiscalía Electoral, pero bueno, y llegando a la Fiscalía Electoral, una fiscalía que se encontraba partiendo de cero, sin recursos materiales, sin personal, etcétera, y también había un tema muy en particular, que es la especialización del tema de la persecución de los delitos en materia electoral. Es un tema muy especializado, no existen muchos criterios jurídicos, tesis, literatura al respecto. Entonces, platicando con César Astudillo, surgió la idea de llevar a cabo este proyecto editorial, que fuera una literatura que estuviera a la mano de cualquier operador jurídico y que pudiera ser de utilidad para poder, sobre todo, entender el tema de la función de la Procuración de Justicia en materia electoral y obviamente también el estudio y este tema de la especialización en materia de procuración de justicia en materia electoral, que nos estamos refiriendo al tema de la persecución, investigación y prevención de los delitos electorales. Algunas reflexiones sobre el tema de los delitos electorales y las fiscalías electorales. Tenemos el tema de la autonomía. Ahorita comentaba al principio que la FE de Nuevo León cuenta con una autonomía establecida en la ley, y eso genera una autonomía financiera, de operación, de dirección, técnica, y eso genera pues obviamente una función mucho más cómoda y más eficiente en poder cumplir con nuestros objetivos. Esto da también, da certeza jurídica, y obviamente está el tema de la especialización que hemos estado comentando desde un principio, ¿no? El tema de la especialización es un tema primordial, sobre todo porque no se puede comparar el derecho penal o otros delitos que están dentro de la rama del derecho penal con el tema de los delitos electorales. También algo muy importante de la autonomía que se ejerce en una fiscalía electoral es que proviene el nombramiento del titular del Congreso del Estado, y obviamente existe una independencia del Poder Ejecutivo. Otro tema importante es la confianza. Como instituciones de procuración de justicia tenemos poca confianza por parte de la ciudadanía, y entonces lo que nosotros generamos en Fiscalía Electoral de Nuevo León es yo le digo la Fiscalía Ciudadana, ¿no? Una fiscalía cercana a la ciudadanía. En lugar de que la ciudadanía se acerque a nosotros, es nosotros acercarnos a ella, brindar esa confianza, porque hay que recordar que para que nosotros podamos ejercer nuestra función necesitamos forzosamente tener una denuncia. Entonces hemos tratado de llevar a cabo, tener un lado, tanto digamos que el lado duro de la Fiscalía Electoral, que es el Ministerio Público, como el lado noble de la Fiscalía, que es el tema de la prevención de los delitos electorales, siempre dando esa confianza a la ciudadanía. ¿Y cómo podemos brindar confianza en la ciudadanía? Pues dando resultados concretos, judicializaciones, detenciones, cateos, aseguramientos,
vinculaciones a proceso y sentencias, ¿no? Ejercer por completo lo que es la procuración de justicia en materia electoral, que no solamente es, como se dice coloquialmente y algunos medios de comunicación lo mencionan, es que hay que meter gente a la cárcel y tener gente detenida o sentencias, sino en realidad es llevar a cabo la completa función de la Procuración de Justicia en materia electoral. Sobre el marco normativo, otra reflexión, es necesario llevar a cabo una reforma a nuestra Ley General en materia de delitos electorales. Es una ley recientemente nueva, del 2014, pero hay áreas de oportunidad y creo que debemos de atenderlas. Otra reflexión importante es los jueces o juzgados especializados en materia de justicia penal electoral. Imagínense un juez. Todos los días está viendo audiencias de diferentes tipos de delitos, lesiones, violencia familiar, secuestro, robo, homicidio, y de repente llega un asunto en materia de delitos electorales y obviamente pues el juez, lo importante es que sepa con anticipación de esta materia, ¿no? Y ahorita en el Estado de Nuevo León hemos generado una muy buena colaboración con el Poder Judicial y ya hay jueces que han mostrado interés en el estudio y en la aplicación de la ley en el tema de los delitos electorales. Otro tema que es importante reflexionar es el tema de la pobreza. La pobreza y los delitos electorales tienen una relación, obviamente que siempre van juntos, y es que entre cada vez que exista más pobreza y desigualdad en el país, pues obviamente las personas que se encuentran en esta situación de manera lamentable, pues obviamente van a ser sujetos, van a ser víctimas del delito electoral. Inclusive ahora la gente ya pues tienen como moneda de cambio el voto. Entonces, ya ahorita hemos visto que en la práctica, pues ya la gente también inclusive ya está negocia cuánto va a vender su voto, cuánto va y le pide a todos los candidatos, etcétera. Entonces ya se llega un momento en que ya participan no solamente los operadores políticos, sino también ya la gente siempre está esperando algo a cambio en los temas electorales. Y ya casi por concluir, tenemos el tema de la denuncia y la cultura de legalidad. Ahorita lo comentó el doctor César Astudillo, el tema de la denuncia y la cultura de legalidad es sumamente importante, y por eso nosotros en Fiscalía Electoral llevamos a cabo pues, capacitaciones a los diferentes sectores de la sociedad para que sepan qué es un delito electoral, cuáles son los tipos penales, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y sobre todo las sanciones en las cuales se pueden estar implicadas en caso de cometer algún delito electoral. Y en el tema de la denuncia hemos generado diferentes tipos de herramientas tecnológicas para poderle facilitar al ciudadano que denuncie desde su celular, desde una app que tenemos, desde nuestra página web. Somos la única Fiscalía Electoral en el país que tenemos una videodenuncia desde cualquier dispositivo móvil, en vivo 24/7, con un agente del Ministerio Público que va a poder atender la denuncia correspondiente sin necesidad que el ciudadano o la ciudadana vaya a la Fiscalía Electoral a presentar su denuncia. También tenemos la línea Fedetel, la línea telefónica anónima, la cual también es de mucha utilidad. Y en el caso de la capacitación, comentaba ahorita, sí quisiera resaltar que en Nuevo León hemos capacitado a más de 33,000 personas en el ámbito de los delitos electorales. Y finalmente, ya para concluir, quisiera comentarles sobre cuáles son las contribuciones que generan las fiscalías electorales en nuestro país y en nuestro sistema democrático. En primer lugar, creo que es importante que las fiscalías electorales pues, generen esa confianza que hemos estado comentando durante esta intervención, una confianza no solamente a las fiscalías electorales, sino también a todas las autoridades electorales que participamos en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Las fiscalías electorales generan paz social, es importante, y la gente a veces se siente segura de que esté presente la Fiscalía Electoral, sobre todo en el proceso y durante la jornada electoral. Genera estabilidad política, combate la impunidad y la corrupción, previene los delitos electorales, genera las fiscalías electorales equidad y legalidad en la contienda, y obviamente fortalece el sistema democrático. Y por último, lo más importante es que defiende y protege de que el voto, un derecho humano tan importante y y a lo mejor que debemos de considerarlo como algo que es tan importante como un derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libertad del trabajo, al derecho a la libertad de expresión, es un derecho humano tan importante, y que las fiscalías electorales en conjunto con todas las demás autoridades electorales generan que este voto continúe siendo libre, secreto y personal. Muchísimas gracias, agradezco nuevamente a nuestros comentaristas el día de hoy, a la diputada Marcela Guerra por moderar este evento, y agradezco a todos ustedes
que hayan asistido a esta presentación del libro. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, con la participación del doctor Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, damos por terminada esta presentación del libro La Ley General en Materia de Delitos Electorales comentada, así como también a todos nuestros ponentes les damos las gracias y, por supuesto, en esta compresencia a quienes nos acompañan, los diputados y sus asesores. Es cuanto y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.